Bienvenidos, buenas noches. Este es su programa Surcidores.tv. Mi nombre es Ever Banda. Y el mío, Humberto Sáenz. Y estamos muy felices de estar aquí nuevamente con ustedes en vivo, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México. Y que esperamos que el tema de hoy les sea interesante. Y sobre todo mandándoles saludos a todos aquellos que ya están en casa, como Laura de Hipólito, que ya regresó a la Argentina, a Richard Mora, que ya está en Colombia, en Cúcuta. Y bueno, desde acá les deseamos lo mejor del mundo, que se la hayan pasado muy bien, bastante atareados en la Feria del Libro. Y agradecemos a todas aquellas personas que nos visitaron en la Feria del Libro, que estuvieron pendientes de qué es lo que estamos realizando y sobre todo que se están conectando con nosotros de todas partes del mundo. A toda la gente de España, de Colombia, de Argentina, de Uruguay, Paraguay y Colombia, pues les mandamos un gran saludo desde acá, desde la ciudad del norte, Monterrey, Nuevo León. Así es, y agradecemos a todos los que nos visitaron ahí en la feria, que fueron partícipes de los cuentos, de los talleres, que estuvieron con nosotros ahí y que ahora siguen en contacto porque seguimos en eventos con todos ellos. Les mandamos un saludo a todos los chicos del Colegio Americano Santa Catarina, que esta semana, el jueves, estuvimos con ellos en una velada y en una fogata en la Huasteca, y que fue una velada muy interesante, que fue con historias de los indios norteamericanos, y que entonces fue una convivencia muy bonita, donde ellos iban a acampar, y más bien, fueron a acampar, y nosotros fuimos parte de la velada esa noche, que fue muy, muy bonita, la verdad. Claro que sí, pero sobre todo algo estresante porque nos tocó viajar de noche y hace mucho que no entrábamos para la Huasteca. El camino estaba bastante pues dañado, claro, después de los huracanes, del huracán que tuvimos, pero bueno, a final de cuentas fuimos a dar con el espacio, estaba muy emocionante, se portaron bien los chicos, pues al final chicos, y bueno, fue toda una odisea. Esto fue por llevar también la oralidad hacia la gente, nosotros hacia los jóvenes. De hecho, también mando un gran saludo hoy fue el primer día de clases de la nueva compañía de teatro infantil de Santa Catarina. Para aquellas personas que están conectadas, que vivan por el sector de Santa Catarina o tengan parientes en Santa Catarina, en la Casa de la Cultura de la Fama estamos todos los sábados de 12 a 3 de la tarde y se acaba de iniciar las clases para niños entre 6 y 12 años, que son los que van a conformar la compañía de teatro representativo de Santa Catarina, Nuevo León. Pues bien, entremos en materia. El día de hoy traemos un tema preparándonos para las festividades de esta semana. Esta semana hay dos festividades grandes en México. Una que no es tan arraigada en algunas partes del país, pero que acá en el norte sí, que es el Halloween, y que precisamente hemos estado hablando de qué tan mal o qué tan bien está el hecho de festejarlo o celebrarlo. Eso pues es relativo. Depende de cada persona el cómo lo quiera tomar, pero hoy vamos a hablar precisamente de lo que es el Halloween, el contraste con Día de Muertos, que la próxima semana va a coincidir nuestro programa con el Día de Muertos, que es una tradición muy, muy ferviente en México, y que estaremos aquí hablando precisamente y celebrando un Día de Muertos tradicional. Exactamente, tendremos mitos, leyendas, historias, palabra de muertos, tendremos estaría variado, pero el día de hoy está dedicado más que nada también a la cuestión sobre lo que es la vida, la muerte y también la transformación. O sea, para muchas culturas la muerte tiene otros sentidos diferentes a los que muchos piensan. Por ejemplo, hay culturas donde se busca o se piensa o se espera durante toda la vida llegar a la muerte porque es el final de la vida, pero que es el principio realmente de la trascendencia. En otros lugares le temen, le huyen y hasta la satanizan a la muerte. En México nos han dicho que hasta nos burlamos de la muerte, y no, porque realmente es un bromear para tratar de despistarla y salirnos
avantes nosotros. Claro, y aparte que, bueno, partamos de una cuestión de diferencia de culturas. De hecho, cuando nos toca a nosotros viajar a otros países que hemos llevado el espectáculo hablándole a la muerte, que son cuentos que hablan a la muerte directamente, nosotros nos atrevemos a decirle calaca, flaca, huesuda, sin carne, etcétera. Cuando ellos ven el espectáculo de nosotros se quedan un poco impactados al decir el cómo nos llevamos de tú a tú con la muerte, la respetamos, le tememos, pero de cierta manera jugamos o confrontamos con la idea de que es la muerte para nosotros los mexicanos. Ahora bien, en esta ocasión, antes de entrar más en tema con respecto a lo que es la muerte y la vida, realmente lo que nosotros buscamos es la cuestión de la oralidad dentro de lo que es el ser humano. Y como seres humanos estamos rodeados y somos parte de los elementos naturales que existen en la tierra, como lo es el agua, el fuego, el viento y la tierra misma. Entonces el día de hoy nosotros vamos a dedicarlo precisamente a esa cuestión, cómo nosotros los seres humanos dentro de nuestra propia oralidad creamos las ceremonias, hacemos los festejos, algunos mantenemos algunos rituales, usamos talismanes, usamos cosas que la misma tierra nos proporciona y que de pronto con la tecnología y con los avances en la industria y todo lo demás, de cierta manera el ser humano, yo quiero creer que simple y sencillamente se va adaptando a la modernidad. Sin embargo, dependemos totalmente de las cuestiones tanto climáticas como naturales. Vamos a decirlo, que de nada nos sirve tener la tecnología del mundo cuando llega un huracán y nos pone patas para arriba y nos hace entender que somos seres humanos bastante débiles, en los cuales estamos en esa fragilidad de no poder contener, de no poder hacer nada contra la naturaleza, y máxime ahora que hay más potencia en esta cuestión de expresiones naturales, hechas o no hechas, porque se corren rumores que algunas cuestiones son hechas por el mismo ser humano. Yo creo que de cierta manera la naturaleza es la naturaleza y eso lo sentimos en la piel. Cuando va a cambiar el clima, cuando va a ser frío, cuando va a ser calor. Yo me reía cuando mi abuela decía, es que me duelen las coyunturas, va a ser frío. Y yo decía, bueno, ¿y qué tiene que ver las coyunturas con el frío? Ahora que ya estoy grande, entiendo perfectamente qué quiere decir eso, porque sí es cierto que las coyunturas se cambian en la forma de sentirlas. Claro. Y creo yo que mucho tiene que ver el hecho de que antes los abuelos tenían más contacto con la tierra, con la Pachamama, con la naturaleza en sí. Entonces yo me acuerdo también que de cierta manera mi abuelecita, esta es la luna trae casa de sol o trae casa de agua, y yo no entendía mucho, pero luego ya veíamos cómo se aplicaba. Los seres humanos en sí tenemos el agua como el símbolo de vida y al fuego como símbolo de transformación. Así es. Aparte, dentro de lo que hemos investigado hemos visto que hay muchos elementos que se repiten en culturas, de que hay muchas cosas que nosotros como seres humanos podemos decir, aún y sin palabras, el cómo podemos decir, cómo podemos comunicar lo que estamos sintiendo. Claro. Para ello, ¿qué te parece si vemos el primer video y luego comentamos acerca de esto? Vamos a ver el primer video para que entiendan de lo que estamos hablando. Bien, como vieron, esto es la celebración de las farolas o de los candiles en la China. Esta celebración tiene mucho que ver con la vida y con la muerte. Claro. ¿Sí? Se supone que la tradición indica que los gajos de papel de China, para formar este globo, debe de tener el número de habitantes de tu casa, ¿sí? Porque nos representa cada uno. El fuego en esta ocasión es el que da vida, es el que inflama ese globo y lo hace elevarse.
pero también es el que lo destruye al final, ¿sí? Al momento de llegar a cierta altura en la atmósfera, comienza a incendiarse y se ubica en el universo, en la naturaleza. Se desvanece. Exacto, entonces el significado de estas farolas es precisamente eso. Aquí no se alcanza a notar, pero todas esas farolas, muchas de ellas, no todas, llevan mensajes escritos o papelitos colgando o algún símbolo o palabras, promesas, claro, peticiones, etcétera. Aquí en México, por ejemplo, hay una celebración similar, sobre todo en el centro del país, que lo hacen el Día de Reyes, el previo al Día de Reyes, y que es precisamente lanzar este globo con la petición a los Reyes Magos. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se transforman esas tradiciones? ¿Cómo son la misma o tienen el mismo origen, pero a final de cuentas cada quien le da una interpretación diferente? Claro. En este caso, estamos hablando de que la celebración china habla de eso, de la vida se conforma de una familia, se inflama o se crece o se evoluciona cuando comienza a subir al cielo y se transforma o se integra a la naturaleza. Entonces hay una historia de por medio donde estamos hablando de alegría. Si escuchan las voces que rodeaban este evento, son de alegría, son de música, son de campanarios, etcétera. ¿Por qué? Porque es festividad el hecho de vivir. Claro. Pero es una manera de transformarse o de ir más allá, ¿sí? Para ellos la vida es profunda y la muerte termina. O sea, ahí es donde se acaba o se integra uno a la naturaleza, nada más. Claro, a final de cuentas volvemos a lo mismo, ¿no? Cómo los elementos están presentes. De hecho, tengo entendido que esto se hace a orillas de lagos o de ríos, precisamente para que las corrientes de aire y que el agua misma ayude. En la India también hay una celebración en cuanto al ritual de muertos, que ponen unas pequeñas velas sobre papelitos, sobre ¿qué lo ponen? Creo que son flores, como tipo flores de papel, y hay otras como flor de las que se dan en los lagos, de lirios, en donde los mandan las barquitas con velas, que eso es parte de según el ritual, era la cuestión de que el espíritu pudiera ver hacia dónde iba a ir, con esta cuestión de darle la luz. Así es. De compartirle la luz, ¿no? Siento que hay muchas culturas en las cuales hay muchas similitudes, claro, o ciertas coincidencias, más que nada, o también que de alguna manera la diversidad nos ha hecho, la globalización nos ha hecho que podamos incluir también otros variantes dentro de las tradiciones, porque hay gente que viene, vive y se adapta a nosotros, y de ahí vamos tomando también lo que nos va gustando a final de cuentas, ¿no? La relación con la oralidad en este caso vendría siendo todo aquello que se cuenta, que se platica para llegar al proceso. El hecho de estar fabricando el candilito de papel, al momento de estar elaborando, se va transmitiendo el conocimiento a las nuevas generaciones. Entonces, dentro de ahí es donde cabe la oralidad, donde se platica o se transmite el conocimiento del por qué se hace ese ritual y qué simbolismos lleva. Entonces, los hijos siguen haciéndolo, transcurriendo la vida, creándole o agregándole detalles a esa narración o a esa oralidad. Claro, porque a final de cuentas esto viene convirtiéndose en una actividad familiar, donde cada quien puede hacer su propio globo, o bien entre todos hacer uno solo que sea el representante de la familia, que es la base originalmente, que entre todos hacer uno solo. Pero ya ahora en la modernidad muchos inclusive viven solos, ¿sí? Sobre todo en la China, en Japón, etcétera, que son ciudades, son pueblos que hay gente muy solitaria por cuestiones de vida, por cuestión de trabajo, y que ya cada quien sigue sus propias tradiciones, su altar en casa, etcétera, etcétera. Claro. Ahora bien, si pasamos a otra cultura que es muy cercana hacia lo de la India, nosotros podemos encontrar un montón de oralidad que habla sobre el respeto, las tradiciones, sobre, por ejemplo, los templos,
Claro. No sé qué opines tú, si pudiéramos platicar un poco sobre eso, una pequeña historia que yo tengo, Claro, que habla precisamente de cómo un día el joven, estando ante su padre, recibe ya la indicación de que es momento de partir de casa y que lo único que va a llevar en su poder es una burra que le está regalando su padre. Él con su animal se va por el mundo para ir haciendo oración, para ir conociendo, para ir aprendiendo de la vida misma, ¿no? Y llega un momento en que el camino es tan largo que la burra muere. Y él entonces se pone a hacer un templo. Y más que un templo, hace una tumba donde le pone piedras y empieza a llorarle, se había encariñado tanto con el animal que le llora, pero de corazón, ¿no? Y entonces cuando pasa por ahí un viajero, lo ve llorando con tanta pena que el viajero piensa que el que está sepultado es un gran maestro. Y entonces lo que hace es regalarle comida. Después va a su pueblo, cuenta la historia y empieza a venir gente a dejar cosas, oro, más comida, incienso, mirra, etcétera, y le van dando cosas a lo cual él quiere explicar lo que quien está enterrado ahí, pero nadie se lo permite porque empiezan a hacer oraciones y empiezan a construir ahora sí un templo, a tal grado que él llega a ser muy conocido en toda la India por ese templo tan hermoso. Un día su padre viene a visitarlo y el joven se sentía apenado porque él quería confesar quién era el que estaba enterrado ahí, pero no se lo permitían. Y era tanto las ganas de la gente de ayudarlo a orar, de ayudarlo a sentir bien, que no le importaba, no le preguntaban quién era. Y entonces el padre lo felicita y él le dice: padre, tengo que confesarte algo. ¿Sabes quién está enterrado ahí? Y el padre le dice: ¿quién? Dice: mi burra, la que tú me regalaste. Y entonces el padre voltea y le dice: no te aflijas tanto. ¿Sabes quién está enterrado en el altar que yo tengo, en el templo que yo tengo? ¿De donde tú provienes? La burra que mi padre me regaló. Y ahí nos da la enseñanza de que cuando se tiene un montón de fe, cuando se tiene un montón de tradiciones, es cuestión nada más de plantearse el cómo continuar, el cómo seguir, el cómo de cierta manera nosotros que somos los regiomontanos, que no somos tan apegados a las tradiciones, por ejemplo el Día de Muertos y todo, tan festivo como es en el sur, a eso es a lo que me refiero. De todas maneras acá en Monterrey hay otro tipo de relación, claro, en cuanto a la muerte, pero eso lo hablaremos la próxima semana. Sin embargo, a lo que voy es en eso, ¿no? Como de pronto nosotros aquí tenemos ciertos rituales que se van cumpliendo y que se siguen cumpliendo desde que yo era niño. Claro, claro. Así es. Bueno, ¿y qué te parece si ahora vemos otro video, precisamente donde vamos a ver otra interpretación de la muerte y otra manera de celebrar lo que es la muerte y la transformación a la vida? Adelante.